Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Antes que nada quiero agradecer a todos aquellos que me han dejado un mensaje a través de las diferentes redes sociales, a aquellos que me han dejado algún email y que me han pedido y sugerido que continúe subiendo videos referentes a los hechos y noticias más importantes, lo que hay detrás de esos hechos y esa noticia, que continúa haciendo mi labor. Muchísimas gracias por su pedido, gracias por sus saludos. También quiero agradecer a todos aquellos que se han suscrito en los últimos días y semanas a su canal Gateway y el apoyo a su servidor Osvaldo Quiñones. También se los agradezco, y muy en especial a aquellos que desde un principio me han seguido apoyando, me siguen apoyando, me han pedido a través de sus mensajes que continúe haciéndolo y que esperan más noticias de mí. Bueno, precisamente para satisfacerla, todos y cada uno de ustedes, estoy aquí precisamente para eso. Gracias a todos en general, y vayamos a los hechos y noticias más importantes. En un post que yo subí precisamente para Facebook hace unos días, yo afirmé lo siguiente: que las próximas víctimas del caos, la muerte y destrucción serían Israel y Saudi Arabia. Porque Israel y Saudi Arabia son responsables de haber llevado caos, muerte y destrucción no solamente a Medio Oriente, sino a diferentes regiones del planeta. Y es precisamente ahora que van a cosechar lo que han sembrado. Y como sembraron caos, muerte y destrucción, es ahora que van a recibir o que van a tener la cosecha. Porque ahora los ríos de sangre que surjan en esas regiones o en el Medio Oriente serán de estas dos naciones, de Israel y de Saudi Arabia, porque van a cosechar todo lo que han sembrado. Esto nadie lo puede cambiar, puesto que todos los análisis, toda esta estrategia geopolítica que se está dando apunta muy clara hacia esas dos naciones. Y es precisamente por lo que les digo, que a ellos les aproxima el caos, la muerte y la destrucción. Para aquellos que todavía no entienden lo que trato de decirles, bueno, a través de los hechos y noticias se los voy a exponer. Empecemos. 19 y 20 de noviembre. La señora Nikki Haley, la representante de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, afirma lo siguiente. La señora Nikki Haley, la representante de Estados Unidos ante este organismo, afirma lo siguiente: Estados Unidos no tiene por qué adherirse a normas, leyes y estatutos internacionales de la Organización de las Naciones Unidas. Lo dijo la señora Nikki Haley. No tiene por qué adherirse a normas, leyes y estatutos internacionales. Va más lejos la señora Nikki Haley. Afirma lo siguiente ante este organismo: Estados Unidos está listo para la guerra, para una guerra con o sin la autorización o la aprobación de la Organización de las Naciones Unidas allá en Siria. ¿Sí? ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, como los grupos terroristas que apoyaba Israel, Saudi Arabia, Qatar, Francia, Inglaterra, o la coalición internacional de Estados Unidos ha perdido la guerra en Siria, en Irak y en Irak, porque los grupos terroristas han sido derrotados en ambas naciones. Entonces ahora Estados Unidos, al verse derrotado o al ver derrotados a los terroristas y su alianza, obviamente ahora quiere una intervención. Pero aquí vuelvo a reafirmarlo: Estados Unidos no puede intervenir militarmente en Siria de manera indirecta, porque tendría como rivales, ahora que el mismo Turquía se ha convertido en un rival muy importante ya para la Organización del Atlántico Norte, porque el mismo Tayyip Erdogan ha acusado al gobierno de Estados Unidos de estar apoyando financieramente a los grupos terroristas y de estarlos encubriendo y apoyando para que huyan del territorio sirio. Sí, el mismo Tayyip Erdogan se ha convertido en un enemigo declarado de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tendría a Irán, Turquía, Siria, Irak, Líbano y Rusia en su contra. Por lo tanto, para Estados Unidos, aún Israel, el mismo Saudi Arabia, sería una guerra perdida. Yo lo he dicho, lo vuelvo a reafirmar: aún si se atreven, serán derrotados y humillados. Pero eso queda ahí porque todavía no pasa. Pero si sucede, esto sucederá. Por lo tanto, Estados Unidos no intervendrá. Saldrá de ahí humillado como siempre. Pero vayamos. Eso es por parte de Estados Unidos. El señor, y estoy hablando allá en Saudi Arabia, el señor Salman bin Abdulaziz Al Saud, y estoy hablando del actual rey de Saudi Arabia, el próximo 24-25 de noviembre de este mes,
podría dejar el trono o traspasará el trono a su hijo, y estoy hablando del señor Mohammed bin Salman, que será el próximo heredero precisamente de la corona de Saudi Arabia. Afirma que en estos días dejará esa corona, el 24 o 25 de este mes. Fíjense, curiosamente, justo cuando este pasado 4 de noviembre iniciara una persecución, el señor Mohammed, el actual, se puede decir que el próximo heredero o el heredero de la corona de Saudi Arabia, inició una persecución en contra de la misma familia Al Saud. Y estoy hablando de los principales príncipes, 11 de los principales príncipes de Saudi Arabia, 11 de los hombres más poderosos sobre el planeta, que poseen inversiones en Asia, en toda Europa y en Estados Unidos, hombres que podrían iniciar una guerra en cualquier nación. En contra de ellos los ha secuestrado, los han prácticamente torturado, les han congelado sus bienes o su dinero. El mismo Mohammed, precisamente, a 11 de los principales príncipes de la misma familia Al Saud. Pero no solamente es a los principales miembros o, digamos, príncipes que podrían tomar el cargo en caso de que él muriera o de que tuvieran que arrestar precisamente al señor Mohammed. Precisamente se ha asegurado, según los medios de comunicación corporativos, tanto de Europa y de Estados Unidos, afirman que es una guerra en contra de la corrupción, y precisamente por eso está dando este paso el señor Mohammed, lo cual es totalmente falso. Lo que quiere es simplemente evitar y tumbar a todos aquellos rivales, príncipes rivales, que pudieran tomar el trono o quitarle el trono a un futuro cercano. Por lo tanto, los encarcela, los tortura o los elimina, porque ha eliminado a 2 de ellos, uno a través de un ataque cuando iba en un helicóptero y a otro en su huida en contra del ejército. Por lo tanto, lo que va es en contra de la misma familia Al Saud, que represente un peligro para sus intereses. Eso es lo que hay. Y hay una revolución interna, a pesar de que los medios de comunicación, ni de Europa ni de Estados Unidos, están hablando de la verdad, porque hay una revolución interna en el mismo Saudi Arabia. Interna, que podría llevar a colapsar al mismo gobierno de Saudi Arabia. Solamente la revolución interna. Pero vayamos a otro punto clave, precisamente lo que se le viene a Saudi Arabia e Israel. El gobierno de Saudi Arabia acusa precisamente al gobierno de Irán y le declara prácticamente la guerra cuando los Houthis lanzaran un misil intercontinental o balístico intercontinental, un misil balístico en contra del aeropuerto internacional de Saudi Arabia, y del cual el mismo Mohammed y el mismo gobierno de Saudi Arabia acusaran a Irán. Lo acusaron a Irán cuando fue lanzado desde Yemen por los rebeldes Houthis, y acusaron a Irán de eso y le declararon la guerra. Al mismo tiempo, el 4 de noviembre, que iniciara esta persecución en contra de la familia Al Saud del señor Mohammed, llega a territorio de Saudi Arabia el señor Saad Hariri, y estoy hablando del primer ministro de Líbano, de origen saudí también, y fue secuestrado, fue obligado ante la principal cadena de televisión de Saudi Arabia a renunciar o, digamos, a dimitir como primer ministro de Líbano, para crear un caos interno, porque acusan a Hezbollah de ser el responsable o de estarlo supuestamente amenazando al señor Hariri. Supuestamente eso fue lo que dijo el señor Hariri en esa entrevista para la cadena Al-Rabilla, algo así, Al-Rabilla o Arabilla, algo así, de la cadena, y afirmó que Hezbollah había asesinado a su padre y que él también temía que su familia y él fueran asesinados, pero culpó a Hezbollah. ¿Por qué a Hezbollah lo hace el señor Hariri siendo el primer ministro? Porque es de origen saudí y está traicionando al mismo Líbano lo está traicionando, y trata con esto, a través de la presión internacional que pueda suministrar Saudi Arabia y Estados Unidos e Israel, tratan de poner a Hezbollah como un grupo terrorista que sea reconocido por todas las naciones de la Organización de las Naciones Unidas, y con esto justificar una intervención militar al mismo Líbano, pero con el pretexto de que van a luchar en contra del grupo terrorista Hezbollah. Pero en realidad lo que tienen es un gran coraje, porque Hezbollah fue responsable muy directo de la derrota de los grupos terroristas como Daesh
ISIS, Al-Qaeda y todos estos grupos terroristas que han estado operando en Siria y en Irak y que han sido apoyados por Estados Unidos, Saudi Arabia, Qatar y otras naciones. Y precisamente Hezbollah fue uno de los ejércitos más prominentes en esa guerra y ha luchado tanto en Siria y en Irak y en todas las regiones de Siria y Irak. Y por lo tanto es lo que hay en contra del Líbano. Precisamente eso es lo que no le perdona ni Saudi Arabia, Israel y los Estados Unidos. Pero ¿qué viene ahora? El Señor, el mismo Israel, asegura que podría lanzar una guerra en contra del Líbano, en contra de Hezbollah. Hezbollah afirma que si hay una guerra en contra de Israel, lo derrotarán. Si ya lo hicieron en el 89, me parece que en el 89 fue la guerra de Irán en contra de, bueno, de Hezbollah en contra de Israel, y lo humillaron. Teniendo las mejores armas y mejor tecnología, Hezbollah humilló de manera tajante a Israel. Imaginen ahora que posee una tecnología muy superior, armas muy sofisticadas, y estoy hablando de Hezbollah. Imaginen ustedes lo que le espera a Israel si se atreve únicamente a lanzar una guerra en contra del Líbano o de Hezbollah. Por supuesto que lo que le viene a Israel es una derrota total y la pérdida de cientos y miles de sus habitantes, que sufrirán gravemente precisamente en una guerra en contra de Hezbollah. ¿Por qué pierde Israel una guerra en contra de Hezbollah? Porque tendría que tener a Estados Unidos, o tendría que Israel tener el apoyo de Estados Unidos. Pero ahora Hezbollah, debido a su rol y desempeño, tanto en Siria, en Irak, en el mismo Turquía, con el apoyo de Turquía, de Rusia y del mismo Irán, por supuesto que este se vería apoyado, si no de manera directa, de manera indirecta, supliéndole armas y todo lo que necesite por parte de estas naciones. Y con la capacidad que tiene Hezbollah para enfrentar al ejército de Israel, por supuesto que Israel sería derrotado de manera rotunda. Hay muchos dicen que podría usar armas nucleares. Israel no puede utilizar una arma nuclear en contra del Líbano, porque afectaría tanto al Líbano como a su propio territorio. Es imposible. Las armas nucleares pueden servirle si va a lanzar una guerra en contra de Irán o en contra de alguna nación de Sudáfrica o del mismo Europa o del este de Europa o de cualquier otra región, incluyendo América Latina. Contra alguna de estas naciones podría usar sus armas nucleares. En su mismo territorio no puede hacerlo. Sería catastrófico para el mismo Israel. Por eso es porque ahí necesita una guerra convencional, frente a frente, ejército con ejército y ejército con ejército. Por supuesto que Hezbollah es un ejército muy superior al de Israel. Pero aquí viene lo interesante. Eso es por parte del mismo Israel. Si esto sucede, Saudi Arabia también quiere lanzar una guerra en contra del Líbano, precisamente por el rol que desempeñó Hezbollah. Pero ¿cómo sería la guerra por parte de Saudi Arabia en contra del Líbano? Sí, tendría que atravesar en gran medida parte del territorio iraní, y si no lo hace serían pérdidas económicas muy grandes para Saudi Arabia. Ahora, si lo hace, si trata de hacerlo, Hezbollah cuenta con el apoyo del gobierno de Siria y el gobierno de Irak. Por lo tanto, para que atraviese ese territorio tendría que atravesar, para que Saudi Arabia lanzara un ataque en contra del Líbano, tendría que atravesar territorio iraní o forzosamente territorio de Irak y de Siria. Y obviamente estos gobiernos, con el apoyo que les prestó Hezbollah para derrotar al terrorismo, cerrarían su espacio aéreo para Saudi Arabia, y Saudi Arabia jamás podría lanzar una guerra en contra del Líbano, que tampoco lo va a desestabilizar, porque ya los diferentes ministros, así también como Hezbollah, huelen perfectamente que el señor Hariri es un traidor precisamente de Saudi Arabia. Por lo tanto, no habrá una revolución interna. Habrá acuerdos y surgirá un nuevo primer ministro. Más el Líbano se fortalecerá aún más. Eso que no les quepa duda a mis detractores ni a aquellos que analizan políticamente lo que viene, porque ya se dieron cuenta del juego del mismo Saudi Arabia y de Israel. Por lo tanto, no van a caer en ese juego. Así es que, por lo tanto, una guerra en contra del Líbano es catastrófica para Israel y es un desastre, una pesadilla para el mismo Saudi Arabia. Jamás podrá lanzar una guerra en contra del Líbano, puesto que no tiene manera de llegar al Líbano.
lo que lo rodean ahora son enemigos. Ahora, una guerra con Irán. Vayamos a la realidad. Saudi Arabia posee tal vez las mejores armas del planeta, pero posee uno de los ejércitos más desastrosos del planeta. De nada le sirve tener buenas armas si el ejército es una porquería. Por lo tanto, no han podido únicamente con los Houthis, con los rebeldes Houthis que derrocaron al gobierno del Yemen. No han podido con ellos. Inclusive, de continuar con esta guerra en Yemen, el mismo Saudi Arabia, más allá de si interviene en el Líbano o busca intervenir, que jamás podrá hacerlo, más allá de si lanza una guerra o se lanza una guerra directa con Irán, no puede con los Houthis, no puede con Yemen, el país más pobre de Medio Oriente y de tal vez del planeta. No puede con ellos. Imaginen ustedes enfrentar a Irán, uno de los ejércitos más extraordinarios de la región. El más fuerte, el más poderoso, el que posee las mejores armas. Imaginen ustedes lo que sería para Saudi Arabia. Sería su desastre. Pero no solamente eso, el problema está que ya esta guerra inició, tanto interna como externa. Porque los Houthis siguen avanzando dentro del territorio de Saudi Arabia. Y en menos de un año de continuar esta guerra, en menos de un año, ya prácticamente, si llegan hasta el 2018, a finales del año 2018, del año que viene, Saudi Arabia quedará completamente, económicamente quedará devastada. Hasta el 2018 tiene únicamente Saudi Arabia para quedar devastada económicamente. Económicamente le viene un desastre si continúa la guerra en contra de Yemen. ¿Será precisamente por ello que ahora Saudi Arabia trata de retirarse de Yemen para reajustar su política? Obviamente no lo va a conseguir, porque lo que ha hecho en Yemen es imperdonable, y esto no se lo perdonarán los Houthis, ni Irán, ni ninguna otra nación de alrededor de esa región. No lo permitirán, y esto lo que traerá para Saudi Arabia es una derrota política, económica y moral. Para Estados Unidos e Israel viene una derrota política, económica y moral, porque el avance y la influencia de Rusia cada día es mucho, mucho más grande. Ahí está la prueba. Ya tiene a Turquía como un aliado estratégico y un enemigo, se puede decir ya, lo pueden declarar enemigo de la Organización del Atlántico Norte y de Estados Unidos. Irak, Siria, Líbano, toda esa región, incluyendo Pakistán, el mismo India, Afganistán. Por lo tanto, toda la región de Medio Oriente, poco a poco, se inclina la balanza hacia Rusia. Y esto es una verdadera guerra estratégica que ha ganado Rusia y que sigue ganando, pero que Estados Unidos sigue perdiendo a pasos agigantados. No se puede hacer nada. Saudi Arabia ha iniciado su colapso. Internamente empezará a sufrir graves consecuencias. Ahora que si quiere la guerra con Irán, que no sucederá porque no le conviene y no puede lanzarla, no puede ganarla. Por lo tanto, Saudi Arabia solo miraremos poco a poco su caída interna y con esto su derrota. Ahora hay algo que yo les sugiero, y si lo voy a hacer aquí, puedo hacerlo porque soy un analista. El punto más débil para quien quiera lanzar o para cualquier nación que vaya a luchar en contra de Saudi Arabia, el punto más débil, el que nunca ha notado, el punto más débil de Saudi Arabia es su infraestructura petrolera. Si golpean la infraestructura petrolera instantáneamente, en una semana o dos, en menos de un mes, Saudi Arabia es un colapso. Esto es para Saudi Arabia, para el Yemen o para Irán o para cualquier nación que tenga una guerra con Saudi Arabia. Su punto estratégico, donde pueden matarlo inmediatamente, es la infraestructura petrolera, de la cual depende 100%, bueno, 90% la nación de Saudi Arabia. La nación de Saudi Arabia, ese es su punto de muerte. Si se le ataca ahí, Saudi Arabia está muerto. Bueno, yo nomás sugiero, pero ahí está para que aquellos que querían saber qué está sucediendo. Esto está sucediendo. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.